Temprano en la mañana del 15 de abril de 1912, sucedió lo impensable. El RMS Titanic, el transatlántico más grande y lujoso que jamás haya navegado por los 7 mares, se encontraba en el fondo del Océano Atlántico Norte. Se decía que el transatlántico británico era insumergible. Un empleado incluso se jactó en su lanzamiento de que ni siquiera Dios mismo podría hundir este barco. Al final, fue un iceberg el que asestó el golpe fatal a la reina del océano durante su viaje inaugural. De las 2.224 almas a bordo, perecerían más de 1.500. El 4 de junio de 1940 volvió a ocurrir lo impensable. 338.000 de la Fuerza Expedicionaria Británica BEF y soldados aliados fueron rescatados con éxito de las playas de Dunkerque durante la Operación Dynamo. La tragedia se convirtió en triunfo y el primer ministro Winston Churchill describió la evacuación como un milagro. Haber sido testigo de uno de estos momentos decisivos del siglo XX de primera mano sería lo suficientemente significativo. Haber sido testigo de ambos sería impensable. Sin embargo, lo impensable sucedió durante la vida llena de acontecimientos y a menudo increíble de Charles Herbert Lightoller. Nacido en Lancashire en 1874, Lightoller ya había experimentado toda una vida de eventos cuando asumió el cargo de segundo oficial a bordo del Titanic en 1912. No queriendo terminar en un trabajo de fábrica, a los 13 años, Lightoller tomó un puesto de 4 años de aprendizaje marinero en su lugar. Poco tiempo después, se encontró atrapado en Río de Janeiro mientras el barco en el que viajaba estaba siendo reparado después de haber sufrido daños durante una tormenta en el Atlántico Sur. En ese momento, Río estaba en medio de 2 sucesos peligrosos: una revolución y un brote de viruela. Fue un caso de saltar de la sartén al fuego. Una vez que el barco de Lightoller salió de Río, cuando el barco ahora reparado se encontró encallado y naufragó en una pequeña isla deshabitada en el Océano Índico, llamada Île Saint-Paul. Después de valerse por sí mismo durante 8 días, Lightoller y el resto de la tripulación finalmente fueron rescatados por una casualidad después de que un pequeño velero pasara cerca de la isla. El siguiente viaje de Lightoller lo vio navegar a Calcuta, India, donde sobrevivió a un ciclón, un incendio en el mar y logró conservar todos sus dedos después que varios de ellos quedaran atrapados dentro de la boca de un tiburón capturado. Luego comenzó una carrera en los barcos de vapor, y después de 3 años de servicio en la costa de África Occidental, casi muere de un ataque de malaria. Escribiendo en su libro Titanic and Other Ships, Lightoller dijo sobre el evento: «Mi temperatura se disparó a 106.2 grados. Costa abajo
105 suele ser fatal, y en este día en particular, uno de los tripulantes se desmayó a 105 grados. Después de sobrevivir a la enfermedad mortal, decidió dejar atrás África y el mar y emprendió una carrera completamente nueva como buscador de oro. En 1898 viajó al Yukon, en Canadá, para buscar oro en la fiebre del oro de Klondike. El oro para Lightoller, sin embargo, seguiría siendo esquivo y en cambio se convirtió en vaquero en Alberta, Canadá. Poco tiempo después deseaba regresar a Inglaterra y por lo tanto se abrió camino como domador de ganado a bordo de un barco de ganado. Un año después de haber ido en busca de oro, Lightoller se encontró de vuelta en Inglaterra sin un centavo. No se arrepintió de su decisión de buscar oro y escribió en su libro: «Nunca me he arrepentido de la decisión que me llevó al noroeste de Canadá, ni de una sola experiencia con la que se llenaron los días. Ciertamente no hice una fortuna. De hecho, no solo no hice nada, sino que perdí todo lo que tenía. Pero me lo pasé en grande». En 1900 comenzó su carrera en White Star Line, la compañía naviera que operaba y era propietaria del Titanic. 12 años más tarde, Lightoller se convirtió en el segundo oficial del malhadado transatlántico. En la noche del 14 de abril de 1912, Lightoller había regresado a su camarote después de entregar la guardia del puente al primer oficial Murdoch. Justo antes de la medianoche, sintió una pequeña vibración y se dio cuenta de que la nave había chocado contra algo. Aproximadamente 10 minutos después, se le informó que el agua llegaba hasta la cubierta F en la sala de correo. Lightoller pronto se encontró a sí mismo a cargo de bajar los botes salvavidas en el lado de babor del barco. Interpretando estrictamente la orden del capitán Smith para la evacuación de mujeres y niños, Lightoller permitió que solo un hombre abordara un bote salvavidas a babor durante toda la evacuación. Ese hombre era el teniente coronel Arthur Peuchen, a quien se le permitió abordar un bote salvavidas para ayudar a comandarlo en ausencia de tripulantes del Titanic disponibles. Este cumplimiento estricto de las órdenes hizo que algunos de los botes salvavidas lanzados por Lightoller no estuvieran llenos. En un caso descubrió que varios hombres habían ocupado un bote salvavidas, saltó a bordo y los amenazó con el revólver que llevaba. Aunque esto fue un engaño, como el arma no estaba cargada, los hombres abandonaron el bote salvavidas y, en este caso, Lightoller pudo llenarlo con mujeres y niños. Después de que se lanzara el último de los botes salvavidas, Lightoller buscó poner en el agua 2 botes de lona plegables. Después de que el primer oficial sugirió que fuera con uno de estos botes plegables, Lightoller se volvió hacia él y dijo: «No es muy probable». Mientras se bajaba el primer plegable, 2 hombres saltaron desde las cubiertas inferiores. Escribiendo en su libro, Lightoller dijo: «Este, hasta donde yo sé, fue el único caso de hombres que escaparon en botes desde el lado de babor. No los culpo, el bote no estaba lleno, por la sencilla razón de que no pudimos encontrar suficientes mujeres y no había tiempo para esperar. El agua les lamía los pies en la cubierta A. Así que saltaron por él y se escaparon. Buena suerte para ellos». Lightoller luego corrió hacia el lado de estribor para ayudar allí, pero descubrió que todos los botes salvavidas habían sido botados. En ese momento, el Titanic se lanzó un poco hacia adelante
y al darse cuenta de que no se podía hacer nada más, se sumergió en el océano e intentó alejarse nadando del barco que se hundía. La fuerza de la succión creada por el hundimiento del barco significó que pronto se vio arrastrado bajo el agua y atrapado contra la rejilla de un conducto de ventilación. En sus propias palabras, esto es lo que sigue. La presión del agua simplemente me pegó allí mientras el barco se hundía lentamente bajo la superficie. Aunque luché y pateé con todas mis fuerzas, era imposible escapar, ya que tan rápido como me empujaba, era irresistiblemente arrastrado hacia atrás. Me estaba ahogando. Cuando Lightoller salió a la superficie, se encontró junto a uno de los botes plegables que acababa de botar, aunque ya no estaba en la posición correcta. Se agarró a una cuerda que colgaba del bote y justo cuando lo hizo, uno de los enormes embudos del Titanic se soltó y se estrelló contra el agua a pocos centímetros de la posición de Lightoller. La ola provocada por el embudo empujó el plegable a unas 50 yardas del revestimiento que se hundía. Lightoller se subió a la parte superior del plegable y observó cómo el barco de los sueños se hundía en las profundidades de abajo. 30 almas se pararon encima de ese plegable volcado hasta el amanecer. Lightoller estaba peligrosamente sobrecargado y estuvo a minutos de hundirse antes de que las personas a bordo fueran izadas al Carpathia, un barco de vapor de pasajeros que había respondido a las llamadas de socorro del Titanic. Entre los 705 sobrevivientes rescatados del océano, Lightoller era el oficial de más alto rango y por lo tanto desempeñó un papel clave en las investigaciones estadounidenses y británicas posteriores. Muchas de sus sugerencias para evitar tal desastre en el futuro se convertirían más tarde en una práctica común. Para muchos, este desastre habría sido suficiente para asegurar que sus pies permanecieran en tierra firme por el resto de sus vidas. Sin embargo, no para Lightoller, quien regresó al océano en un año y pronto se encontró como teniente de la Royal Navy cuando Gran Bretaña entró en la Primera Guerra Mundial. Los siguientes años fueron todo menos tranquilos. En 1914, el barco en el que sirvió, RMS Oceanic, encalló y se hundió. Lightoller una vez más se encontró manejando el descenso de los botes salvavidas. En 1915 se encontró en un portaaviones y voló en misiones de reconocimiento tratando de localizar flotas enemigas. Más tarde ese mismo año, finalmente se le otorgó su propio mando, haciéndose cargo del barco torpedero HMTB 117. En 1916, el 117 atacó un Zeppelin alemán y por sus acciones, Lightoller recibió la Cruz de Servicio Distinguido y fue nombrado comandante del HMS Falcon, destructor de torpederos. 2 años más tarde, el Falcon se hundió después de chocar accidentalmente con un arrastrero en medio de una densa niebla. Lightoller estaba fuera de servicio en el momento de la colisión. Luego se le dio el mando del destructor HMS Garry y en junio de 1918, Lightoller y su tripulación embistieron y hundieron con éxito un submarino alemán frente a la costa de Yorkshire. El daño resultante a la proa del Garry significó que tuvo que ir en reversa por unas 100 millas hasta que pudo atracar para reparaciones. Por sus acciones, Lightoller fue ascendido a teniente comandante. El comandante del submarino alemán afirmaría más tarde en sus memorias que Lightoller había ordenado a sus hombres que dispararan
a los supervivientes desarmados del submarino cuando salieran a la superficie. En sus propias memorias, Lightoller no mencionó este evento, sino que dijo que dejó el rescate a sus hombres y que 15 alemanes fueron sacados de entre los restos. Sin evidencia para respaldar la acusación, nunca se presentó ningún cargo contra Lightoller. Cuando la guerra llegó a su fin, también lo hizo el tiempo de Lightoller con White Star Line. Después de que lo dejaran pasar por el mando de su propio barco, la compañía quería olvidar el Titanic y todos aquellos asociados con ella. En cambio, Lightoller y su esposa establecieron una casa de huéspedes y se retiraron parcialmente. En 1929, compraron y arreglaron un yate de motor privado de 58 pies. Lo llamaron Sundowner y fue gracias a este barco que Lightoller se encontró participando en otro evento marítimo histórico. El 31 de mayo de 1940, Lightoller, de 66 años, recibió una llamada del almirantazgo solicitando que llevara el Sundowner a Ramsgate para que una tripulación de la Marina pudiera usarlo como uno de los pequeños barcos de Dunkerque y navegar a Francia para rescatar a los varados del BEF y fuerzas aliadas. Lightoller estuvo de acuerdo, pero con la condición de que lo navegaría con su hijo Roger. El 1 de junio, Lightoller, su hijo Roger y otro joven marinero partieron hacia las playas de Dunkerque. 12 horas más tarde, el Sundowner, que nunca antes había transportado a más de 21 personas, regresó a Ramsgate lleno con 130 hombres hacinados. El yate a motor había recogido hombres del destructor HMS Worcester, así como de otros barcos varados más pequeños. En el camino, recibieron fuego de los combatientes de la Luftwaffe y Lightoller tuvo que usar maniobras evasivas en innumerables ocasiones para evitar ser alcanzado. Ni una sola vida se perdió a bordo del Sundowner ese día, y las acciones de Lightoller se convirtieron en la inspiración para el personaje de Mark Rylance en la épica Dunkerque de la Segunda Guerra Mundial de Christopher Nolan en 2017. Después de la guerra, Lightoller dirigió un pequeño astillero en Londres construyendo barcos para la policía fluvial. El 8 de diciembre de 1952, a la edad de 78 años, Lightoller falleció de una enfermedad cardíaca crónica, mientras Londres luchaba contra el Gran Smog de 1952. Parece que los eventos históricos significativos se entrelazaron constantemente con la vida agitada de Charles Herbert Lightoller.